Hoy, en la útil respuesta, responderemos a la pregunta: si un pecador es condenado, ¿quién es el responsable final? ¿Dios, el diablo o el propio pecador? Y para ello, compartiremos una cita que hace parte del libro Una invitación a vivir, de Richard Baxter. Usted podría argumentar: me gustaría volver a Dios, pero no puedo. Quisiera dejar mis pecados, pero no puedo. Desearía cambiar mi forma de pensar, hablar y actuar, pero no puedo. Pero, ¿por qué no? ¿No es la rebeldía de su propio corazón lo que se lo impide? ¿Quién lo obliga a pecar? Usted tiene la misma libertad, oportunidad y tiempo para vivir una vida de fe que cualquier otra persona. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Acaso las puertas del templo le han sido cerradas? ¿Lo excluye la Biblia de sus promesas de misericordia y perdón para los pecadores que se arrepienten? ¿Le prohíbe Dios que ore? Usted conoce las respuestas. Es usted quien ha decidido no vivir una vida de fe, no congregarse, no leer la palabra de Dios, no orar y no volverse a Cristo. Si Dios lo hubiera excluido de sus promesas, o le hubiera dicho directamente que no lo escucharía sin importar con cuánto fervor lo buscara, entonces tendría al menos una excusa para su condición. Pero esa no es la realidad. Hace mucho que podría haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, pero decidió no hacerlo porque creyó que no lo necesitaba. Jesús contó una parábola sobre unas personas que se rebelaron contra su gobernante designado, gritando: «No queremos que éste reine sobre nosotros». De manera similar, los pecadores rechazan el señorío de Cristo sobre sus vidas. Como vimos antes, cuando Jesús lloró sobre Jerusalén, dijo: «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste?» Lo peor que puede sucederle en esta vida es que Dios lo abandone a su propia suerte. Por tanto, su principal queja debería ser contra usted mismo, y su mayor tarea, resistir su propia naturaleza pecaminosa. Su máxima preocupación debería ser orar y luchar contra la ceguera, la corrupción e impiedad que brotan de su propio corazón. La mayor obra de la gracia de Dios es, precisamente, salvarnos de nosotros mismos. Siendo este el caso, lo invito a juzgar según la evidencia. Si lo hace, inevitablemente llegará a la conclusión de que es culpable ante Dios y responsable de su propia destrucción. A continuación presentaré varios argumentos que espero lo convenzan, lo lleven a la humildad y lo guíen a tomar el camino correcto. Número 1. No tiene razón alguna para creer que Dios es cruel o para culparlo de su destrucción, pues la Biblia enseña claramente que tal cosa es contraria a la naturaleza divina. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Salmo 145. Por otro lado, sabemos que el entendimiento del hombre está oscurecido, su voluntad es corrupta y sus afectos están contaminados. Por lo tanto, está perfectamente capacitado para destruirse a sí mismo. Si encontrara una oveja muerta junto a un cordero y un lobo, ¿de quién sospecharía? Ante un asesinato, ¿sospecharía de una persona íntegra o de un conocido criminal? La Biblia es clara. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 13 al 15. El pecado es el resultado de la naturaleza humana caída y de ninguna manera puede ser culpa de Dios. El ser humano es como una araña que teje su propia red y termina atrapada en ella, causándose su propia muerte. Número 2. Su culpabilidad es evidente por la facilidad con la que cede a la tentación. Usted está tan dispuesto a pecar como el diablo a tentarlo. Si él lo incita a pensamientos, palabras o actos pecaminosos, usted está listo para ceder.
Si él busca apartarlo de los pensamientos santos, buenas resoluciones o acciones correctas, no necesita esforzarse, pues usted acoge con agrado sus sugerencias. Rara vez está preparado para resistirlo, luchar contra él o apagar las chispas de pecado que él intenta encender. Número 3. Su culpabilidad también se ve en su resistencia a todo intento de salvación. Dios lo guía a su palabra, y usted se resiste. El Espíritu Santo le habla y usted se tapa los oídos. Un amigo cristiano lo confronta por su pecado, y usted se ofende. Si alguien trata de invitarlo a la iglesia, usted inventa una excusa. Si intentan iniciar una conversación seria sobre su condición espiritual, busca la manera de evadir el tema. Se considera tan sabio en su propia opinión que no escucha a nadie que intente mostrarle las verdades de la Biblia. Número 4. Es culpable por su oposición a la verdad de Dios. Considera injusta la sabiduría divina y cruel su justicia. ¿Imagina que Dios trata el pecado con la misma ligereza que usted? Supone que sus advertencias son falsas y se atreve a abusar de su bondad, continuando en el pecado con la esperanza de que Él encontrará la manera de no castigarlo. Número 5. Se engaña a sí mismo al asumir que será salvo por la obra de Cristo, aunque se niegue a confiar en Él como Salvador y a someterse a Él como Señor. Imagina que como Cristo murió por los pecadores, usted será salvo automáticamente. Pero no es así. La Biblia deja claro que quienes no han experimentado un cambio de vida nunca se han convertido verdaderamente, pues solo aquellos que confían en Cristo son transformados. No se habla de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13 y 14. Número 6. Su culpabilidad se manifiesta en cómo tergiversa los tratos de Dios con usted. Quizás use la doctrina de predestinación como excusa, diciendo que, si no fue elegido para salvación, no es culpable de su perdición y puede vivir como le plazca. Si se siente afligido, culpa a Dios. Por otro lado, si prospera, usa esta prosperidad para olvidarse de él y de los asuntos eternos. Y al ver que sus amigos incrédulos también prosperan, concluye que no vale la pena ser creyente. ¿Quién tiene la culpa de todo esto? Número 7. Da por sentada la bondad de Dios y usa las bendiciones que Él le concede como armas para su desobediencia. Come y bebe para satisfacer sus apetitos, no para tener fuerzas para servir a su Creador. La ropa que viste solo alimenta su orgullo. La prosperidad desvía su atención de lo celestial, lo vuelven vanidoso y envidioso. La salud y la fuerza le hacen olvidar la brevedad de la vida. Número 8. Incluso los dones y talentos que Dios le ha dado se convierten en motivo de pecado. Si es muy talentoso, se vuelve orgulloso y engreído. Si es menos, se queja. Si hay algún elemento religioso en su vida, también está corrompido. Sus oraciones son inútiles porque no lo llevan a apartarse de iniquidad. Quizás lea la Biblia de vez en cuando, pero como el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Escuche lo que Dios le dice. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Eclesiastés 5:1. Por último, convierte las acciones de los demás en oportunidades para pecar. Si son piadosos, los desprecia. Si son impíos, los imita. Si la mayoría de sus amigos no son creyentes, se siente cómodo entre ellos. Si conoce pocos creyentes, se siente superior al menospreciarlos. Si un creyente vive una vida santa, lo tacha de exagerado. Si cae en un pecado, usted se siente justificado para hacer lo mismo. Usted exclama, siempre supe que todos eran así, y se convence de que es tan bueno como ellos. Una pequeña falla en un creyente es suficiente para justificar su propio pecado. Él apenas se lastima un dedo, y usted se siente feliz de cortarse el cuello. Si hay un escándalo en una iglesia, concluye que todas son iguales. Y como los creyentes no coinciden en todos los puntos de doctrina, usted se niega a escuchar las verdades fundamentales en las que sí están de acuerdo. Fin de la cita. La responsabilidad final de la condenación recae sobre el propio pecador. La Escritura enseña que Dios ha decretado soberanamente todo lo que sucede,
ejecutando su plan perfecto sin que nada ni nadie pueda frustrarlo. Y al mismo tiempo presenta al hombre como un agente moral que peca por su propia voluntad, ama sus tinieblas y elige libremente rebelarse, siendo por ello plena y justamente culpable ante un Dios santo. El creyente fiel se aferra a ambas columnas de la revelación, reconociendo que Dios es soberano en su decreto y el hombre es responsable de su pecado. Y en la tensión de este misterio, la justicia y la gracia de Dios se manifiestan para su gloria.